¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre debajo de tus pies, así de repente, sin aviso? Porque yo sí. Fue un martes por la tarde. Llovía en Madrid, no una tormenta, sino esa lluvia fina y constante que te cala los huesos. Estaba en la calle Montera, no por gusto, sino porque tenía que hacer una entrega urgente a un cliente del trabajo. En serio, no es el sitio donde uno quiere andar solo y empapado. Pero ahí estaba yo, intentando ubicar el portal 32B. Lo que no sabía es que mi vida iba a explotar a escasos metros de donde estaba parado. Al llegar al portal, veo salir a una pareja. Ella llevaba un abrigo largo, rojo. Él, traje oscuro, maletín. La típica escena de dos personas saliendo de un hotel discreto con cara de aquí no ha pasado nada. Si no fuera porque reconocí el abrigo de inmediato, habría seguido de largo. Pero no. Ese abrigo lo compramos juntos, en un outlet de San Sebastián de los Reyes. Se lo regalé por su cumpleaños el año pasado. Era Marta. Mi mujer. Con otro. Y no es que se pareciera. No era, creo que es. Era. La forma de caminar. El pelo. La manera en la que se reía con él. Me quedé clavado. Literalmente. No supe moverme. Ellos pasaron por mi lado, a unos 2 metros. Ella no me vio. Él tampoco. Iban distraídos, medio abrazados. Como si fuera una escena sacada de una película romántica de Antena 3 un domingo por la tarde. Lo más jodido fue que ella sonreía. Una sonrisa de verdad, de esas que ya no le veía en casa desde hace meses. Una risa limpia, feliz. Como si con él fuera otra persona. No hice nada. No grité. No me lancé a pegarle. No dije su nombre. Me quedé quieto, como si mis pies estuvieran atornillados al asfalto. Dejé que se alejaran caminando, cogidos de la mano, cruzando la calle hacia Gran Vía como si el mundo les importara una mierda. Y yo seguía ahí. Lloviendo. Con la mochila del curro al hombro, empapado, y con el corazón a punto de salírseme por la boca. Hasta ese momento, nunca había sospechado nada raro. Nada serio al menos. Sí, últimamente discutíamos más, sí, ella estaba más distante. Pero coño, todos pasamos rachas malas. No. Cuando por fin reaccioné, no supe qué hacer. Me metí en el portal. Subí al segundo piso, donde tenía que dejar el paquete del trabajo. Lo entregué en silencio, con una sonrisa falsa, mientras por dentro me ardía todo. Y al salir, me paré frente a la puerta del hotel. Un hotel de paso, de esos sin recepción, con código en la entrada y escaleras estrechas. Miré la puerta como si pudiera hablarme. Como si pudiera explicarme qué carajo hacía mi mujer saliendo de ahí con otro tío. Me quedé quieto. Contando los segundos. Me volví a imaginar la escena, repasando cada detalle, la forma en la que ella le apoyaba la cabeza en el hombro, como él le acariciaba el pelo, cómo reían. Ahí supe que algo muy gordo se venía. Y que ya nada iba a ser como antes. Volví a casa ese mismo martes por la noche sin decirle nada. Marta ya estaba ahí, en pijama, viendo una serie en el sofá como si hubiera salido a comprar pan. Me saludó con un hola tan neutro que me dieron ganas de arrancarle el control remoto de las manos y estrellarlo contra la pared, pero no lo hice. Le respondí con la misma frialdad. Me metí en la ducha sin mirar atrás, necesitando tiempo, no para pensar, sino para contener el temblor que tenía en las manos. No sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni siquiera qué quería exactamente. Solo sabía que lo que había visto esa tarde era real, y que esa imagen no se me iba a borrar jamás. Durante esa noche no dormí. Me quedé en el borde de la cama mirando al techo, oyéndola respirar tranquila a mi lado, como si no acabara de acostarse con otro.
Me planteé 1000 veces despertarla y soltarle todo, pero no estaba listo, no quería quedarme con una discusión llena de gritos, sin pruebas, con ella negándolo todo. Quería algo más concreto, una razón firme, algo que dejara claro que no era una simple paranoia. Porque en el fondo, y aunque me jodiera admitirlo, todavía existía una pequeña parte de mí que quería creer que me había equivocado. A la mañana siguiente, Marta se levantó, se duchó, se vistió para el trabajo, me dio un beso frío en la mejilla como de costumbre, y se fue. Como si nada. Como si la tarde anterior no hubiera pasado. Yo me senté en la cocina con el café delante, sin tocarlo. Pensaba en lo que tenía que hacer. No quería mirar su móvil, no quería revisar su correo ni espiarla como un adolescente paranoico, no quería convertirme en un imbécil desesperado. Quería enfrentar la situación como un adulto, pero el problema era que, para eso, primero necesitaba entender bien lo que estaba pasando. La primera decisión que tomé fue simple, no actuar por impulso. Me limité a observar. Empecé a fijarme más en sus rutinas, en sus excusas, en los silencios incómodos que antes ignoraba. Empecé a hacer preguntas casuales, a ver cómo respondía. Cada vez que salía a tomar algo con las chicas del instituto, me ofrecía a recogerla. Siempre tenía una excusa. No hace falta, vamos todas en coche de Ana. Voy a volver tarde, mejor quédate descansando. Va a ser un poco caótico, prefiero que no vengas. Todas esas frases que hasta entonces me habían parecido lógicas, ahora me hacían ruido. Una semana después, se repitió lo del martes. Marta dijo que tenía reunión con los padres de los alumnos y que terminaría muy tarde. Era jueves. No le dije nada. Me quedé en casa, esperé 2 horas, y salí. Sabía que no estaba en el instituto, así que conduje hasta la zona del hotel. Me quedé aparcado en la calle, con el motor apagado y las luces apagadas también, solo con la calefacción puesta. Esperé. Me sentía ridículo, como si estuviera en una película mala, pero al mismo tiempo sabía que era la única forma. No había otra. Pasadas las 10, la vi. Salía del mismo portal, con el mismo abrigo rojo, sola esta vez. Se detuvo en la acera, sacó el móvil, escribió algo, esperó un segundo, luego caminó rápido hacia la parada de taxi más cercana. Me quedé inmóvil. No sabía si bajarme del coche, si seguirla, si volver a casa y dejarla dormir como si nada. No hice nada. Solo la observé desaparecer entre los coches. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes. El día siguiente fue un viernes normal. Desayunamos juntos. Me habló de una alumna problemática que no entregaba las tareas. Me preguntó si quería cenar fuera el sábado. Todo con la misma voz de siempre, como si dentro de mí no estuviera creciendo un agujero. Me limité a sentir, a sonreír cuando tocaba, a seguir el guión que ella esperaba. Sabía que tenía que ir más allá. Ese mismo viernes por la tarde, fui a hablar con Daniel, un viejo compañero del instituto que ahora tenía una pequeña agencia de investigación privada. Nunca pensé que lo necesitaría para algo así, pero no tenía a nadie más. Le conté lo básico, sin mucho detalle. Él entendió al instante. Me pidió una semana. Dame 7 días y te doy la respuesta. Pero si estás preparado para la verdad, prepárate también para que no sea reversible, me dijo. No le respondí. Solo asentí. Lo que no le dije es que yo ya lo sabía. No necesitaba pruebas para entender que Marta estaba con otro, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba. Durante esa semana no dije nada. Dormíamos juntos, comíamos juntos, veíamos series los miércoles, todo como siempre. Pero yo ya no estaba ahí. Solo quedaba el cuerpo. Mi mente estaba en otra parte. En cada detalle, cada gesto, cada conversación. Todo me parecía falso.
Su risa, su forma de acariciarme el brazo, sus te quiero de rutina. Me daba asco pensar que podía acostarse conmigo después de estar con él. Pero lo hacía. Con la misma naturalidad de siempre. Como si no le pesara. Daniel me llamó el siguiente jueves por la tarde. ¿Puedes venir a las 7? Lo tengo todo listo. Me temblaron las piernas. Le dije que sí. Esa tarde me inventé una reunión de última hora en el trabajo y salí sin mirar atrás. Llegué al despacho de Daniel con el estómago cerrado. Me recibió con cara seria. Sobre la mesa había una carpeta. Fotos. Datos. Fechas. Marta había estado viéndose con ese tipo desde hacía más de 2 meses. No solo era un lío de una vez. Tenían una rutina. Se veían en el mismo hotel. Siempre los martes y los jueves. Siempre en las mismas horas. Él se llamaba Álvaro. Profesor también. De filosofía. De un mismo instituto. Casado. Con hijos. Las fotos eran claras. Ellos entrando juntos al portal. Saliendo juntos, a veces besándose en la puerta. Otras veces ella sola, él saliendo minutos después. No había margen de error. No había forma de justificar nada de aquello. No sé cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo conducir. Solo recuerdo estar sentado en el coche, frente a nuestro portal, con las manos en el volante y la cabeza a punto de estallar. No sentía ira. Todavía no. Sentía una mezcla de asco, traición, incredulidad. Y una sensación nueva, el miedo a quedarme completamente solo. No por estar sin ella, sino por todo lo que significaba desmontar una vida entera construida con una persona que, en realidad, había dejado de elegirme hacía tiempo. Cuando entré, Marta estaba en la cocina, preparando una ensalada. Me saludó como siempre, me preguntó si quería vino. Le dije que no. Me metí en la ducha. Cerré la puerta. Me senté en el suelo y dejé que el agua cayera sin moverme. Sabía que la conversación iba a llegar. Solo necesitaba un plan. Y fuerzas para no romper todo de golpe. Esa noche entendí que no podía seguir actuando como si nada pasara. No estaba dispuesto a permanecer mudo mientras compartíamos la cama como si fuéramos simples compañeros de piso, así que decidí que el sábado sería el momento. No por impulso, sino porque ya había visto suficiente y porque sabía que si esperaba más, acabaría enfermo. Todo el viernes lo pasé en el trabajo con la cabeza apagada, aceptando conversaciones que no escuchaba y correos que apenas leía. Aún así, hacía todo para que nadie notara nada, porque no quería que la humillación se extendiera más allá de mi casa antes de hablar con ella. Por la noche, cenamos en silencio. Marta habló de una excursión escolar para maestros que estaban organizando y dijo que tal vez se irían 2 días. Le pregunté si era obligatorio. Me respondió que no, que era opcional y que probablemente iría. No dije que sabía perfectamente con quién planeaba ir, y esa sensación de conocer la mentira y dejarla salir de su boca como si fuera normal me desgarró más que cualquier prueba. En ese momento supe que la confrontación ya no podía esperar. El sábado por la tarde preparé el salón para que no hubiera distracciones. Quité la tele, apagué las luces más potentes y me senté en una silla frente a la mesa. No quería parecer desesperado ni histérico, sino firme. Ella llegó a casa poco antes de las 7, con bolsas del supermercado. Cuando me vio sentado así, noté un pequeño cambio en su gesto, como si algo le hubiera alertado. No dijo nada, solo dejó las bolsas en la cocina. Después apareció en el salón y dijo con cautela, ¿todo bien? Le respondí que necesitábamos hablar. Se sentó en el sofá y cruzó los brazos. Yo tenía la carpeta de Daniel encima de la mesa, pero no la abrí al principio.
Le dije que llevaba semanas notando cosas raras, que ya no sentía honestidad entre nosotros y que, aunque intenté creer que eran rachas, había detalles que no encajaban con una vida en pareja. Mantuvimos varios segundos de silencio y entonces ella preguntó, ¿qué insinúas? No insinuaba nada. Se lo dije claro, sé lo del hotel en Montera. Sé los días. Sé con quién. No elevé la voz, pero cada palabra pesó. Ella primero se quedó en silencio, quizá intentando calcular hasta dónde sabía yo. Noté que respiraba más rápido. Luego dijo, no tienes idea de lo que estás diciendo, estás malinterpretando algo. Respondí que tenía fotos, fechas y que los había visto yo mismo con mis propios ojos, y que incluso así esperaba que tuviera algo que decir. Su primera reacción fue negar, por pura inercia. Dijo que no sabía de qué hablaba, que seguramente era otra persona y que nunca había estado por esa zona a esas horas. Abrí la carpeta y le mostré la primera foto. Su cara cambió de inmediato. Ya no podía negar nada. Solo dijo, esto es ilegal, no puedes hacer esto. No respondí a eso. Le enseñé otra foto, luego otra. Cada una era más clara que la anterior. Ya no hablaba. Apenas buscaba algo en su cabeza para escapar. Al final murmuró, no quería que lo supieras así. Me reí sin querer porque esa frase me sonó como si le incomodara el método, no el hecho de que estuviera engañando. Fue entonces cuando la conversación tomó un tono diferente. Dejaron de ser excusas generales y comenzaron las explicaciones. Me dijo que nuestra relación estaba fría desde hacía un tiempo, que ya no sentía ilusión y que, sin darse cuenta, empezó a acercarse a Álvaro en el instituto. Hablaban mucho, según ella, compartían quejas del trabajo y que la escuchaba de una manera especial. Luego dijo que al principio fue solo eso, que necesitaba sentirse valorada, que necesitaba sentir algo que en casa ya no tenía. Me molestó esa parte porque no reconocí esa situación. Siempre intenté estar presente, siempre propuse planes, incluso viajes, pero ella siempre estaba cansada o ocupada. Cuando se lo dije, respondió que yo también vivía en automático, que nunca preguntaba cómo se sentía de verdad y que hacía tiempo que sentía que yo había dejado de verla. Esa parte la dijo con fuerza, como si quisiera culparme. Le dije que eso se podría haber hablado, que para eso existían las conversaciones difíciles y que nuestra relación no era perfecta, pero tampoco era un pozo sin salida. Me contestó que sí intentó decirlo varias veces, pero que yo no le daba importancia y que se sentía sola. Le dije que sola no es una excusa para irse a un hotel con otro. Si estás cansado, se habla. Si tienes dudas, se habla. Si quieres irte, te vas. Pero engañar es otra cosa. Estaba más tensa. Ya no intentaba justificar, solo parecía querer llegar cuanto antes al final. Me preguntó qué quería yo. Le dije que quería la verdad y que quería oírla decir claramente si seguía sintiendo algo por ese hombre. Tardó unos segundos. Luego lo dijo. No gritó, no lloró. Solo dijo, me hizo sentir viva otra vez. Fue la frase más dolorosa. Porque me dejó claro que, aunque lo niegue, sentía algo. Y eso ya no lo podía arreglar nadie. La conversación se volvió más fuerte. Yo le pregunté si tenía pensado seguir con esa relación y ella no supo responder con claridad. Dijo que no lo tenía claro, que esto la superaba, que no sabe qué quiere. Fue ahí donde sentí rabia de verdad. Le dije que el día que salió del hotel conmigo a solo unos metros seguramente pensó que nunca me enteraría. Le dije que su sonrisa caminando por Gran Vía era de alguien que ya estaba en otra vida. Ella intentó negarlo, pero ya no tenía fuerza. Me levanté de la silla. Le pregunté si quería quedarse conmigo solo por costumbre o porque era cómodo seguir como estábamos. No respondió.
Le dije, si no me puedes mirar a los ojos y decir que me amas, es que ya no estamos juntos desde hace tiempo. Ella finalmente habló con lágrimas, aunque sin gritos ni drama. Dijo que no sabía cómo decirme que estaba confundida y que no esperaba que esto llegara tan lejos. Dijo que se sentía mal, que no sabía cómo parar y que no lo hizo para dañarme, sino porque sentía que si renunciaba a esa sensación perdería algo de sí misma. Yo solo pude decir que, aunque suene duro, lo hizo para dañarme desde el momento en que decidió ocultarlo. Fue ahí donde ese tono de conversación cambió a algo más tenso, como si cada verdad empezara a reventar todo lo que quedaba entre nosotros. Me dijo, no quiero hacerte daño, pero tampoco quiero volver a sentirme vacía. Y yo respondí, pues me dejaste vacío a mí. Hubo un momento en que pensé que me iba a gritar o que arrojaría algo al suelo, pero no lo hizo. Permaneció sentada. Le pedí que dijera su decisión. Le dije que si se quedaba conmigo tenía que ser para luchar de verdad, pero que si lo que quería era a ese hombre, entonces debía irse cuanto antes porque yo no iba a aceptar ser un segundo plato. Ella no supo responder. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Cuando se hizo evidente que no sabía qué elegir, comprendí que ya había elegido hacía tiempo. Solo le quedaba aceptarlo. Le pedí que hiciera las maletas y que se fuera unos días, al menos hasta que pudiera aclarar qué quería. Ella parecía aturdida porque nunca pensó que le diría eso. Me preguntó si lo decía en serio. Le respondí que sí. Me dijo, ¿y si quiero quedarme? Le contesté que quedarse implicaba terminar cualquier contacto con Álvaro y asumir todo lo que había hecho. Ella se quedó callada de nuevo. Y ese silencio confirmó lo que yo ya sabía. Se levantó poco después y fue a la habitación. Yo me quedé en el salón, sin moverme. Escuché cómo abría cajones, cómo guardaba ropa sin delicadeza, cómo se lavaba la cara en el baño. Cuando salió, llevaba una mochila pequeña. Me miró desde la puerta. Preguntó si quería que nos llamáramos al día siguiente. Le dije que por ahora no. Solo dijo, lo siento. No le respondí. La vi cerrar la puerta. Y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Después de que Marta cerrara la puerta y se fuera con esa mochila miserable en la mano, me quedé en el salón sin encender las luces, sentado en el mismo sitio donde la había enfrentado solo unas horas antes. No lloré, ni grité, ni rompí nada, pero no porque no sintiera el impulso. Simplemente no tenía energía para nada. Lo que sentía era algo más frío, más seco, como si algo dentro de mí hubiera dejado de funcionar. Me repetía que había hecho lo correcto al echarla, que no podía seguir durmiendo junto a alguien que me mentía, que compartía su cuerpo con otro mientras a mí me daba besos por compromiso y me decía que me quería sin pestañear. Sin embargo, no bastaba con saber que tenía razón. Quedarme solo en ese piso donde cada objeto me la recordaba no me daba ninguna sensación de alivio. Solo tenía rabia, de esa que no te hace temblar pero que se instala como una piedra en el estómago. Y en esa rabia empecé a pensar en lo que venía después. Durante los siguientes 2 días no le escribí ni le llamé. Tampoco respondí los mensajes que ella me envió, todos breves y calculados. El primero decía estoy bien, el segundo espero que tú también. El tercero, ya al segundo día, fue una pregunta directa, ¿has pensado algo sobre nosotros? No respondí ninguno. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que hacer ya no era hablar. Lo que me tocaba ahora era dejar claro que no iba a dejar que me pisoteara y se quedara tan tranquila. No me interesaba humillarla públicamente ni hacer un escándalo, pero sí que supiera lo que es perder algo cuando no te lo esperas. Quería que sintiera la misma sorpresa, la misma impotencia, la misma mezcla de vergüenza y rabia que yo sentí cuando la vi con ese imbécil de abrigo elegante. El lunes siguiente pedí el día libre en el trabajo. Dije que necesitaba resolver temas personales.
No di más detalles. Me levanté temprano, me duché con calma, desayuné solo en silencio y luego saqué todo lo que había de ella en casa, ropa, libros, papeles, cosméticos, las tazas que le gustaban, las mantas del sofá que había traído de casa de su madre. Todo. Lo metí en bolsas grandes, sin orden. Solo lo separé en 3 montones, lo que podía ir a la basura directamente, lo que podía dejarle en casa de sus padres, y lo que iba a vender o donar. No pensé demasiado en cada cosa. No me detuve a mirar fotos ni a leer notas antiguas. Lo único que tenía en la cabeza era vaciar el espacio, hacer sitio, borrar cualquier rastro de una mujer que ya no tenía lugar en mi vida. A las 11 ya tenía todo separado. Cargué el coche con 3 bolsas grandes y conduje hasta casa de sus padres, que vivían a unos 15 minutos. Toqué el timbre con una calma que no sentía, y me abrió su madre, con la cara de siempre, esa mezcla de superioridad y falsa ternura que siempre me había molestado. Me dijo que Marta no estaba, que se había ido a dar un paseo. Le dije que no venía a verla, que solo traía sus cosas. Me preguntó qué había pasado, y le respondí que Marta seguro ya le contaría. Solo quería dejarle eso y que no me llamaran. Ella insistió, preguntó si era algo serio. Le dije que sí, que bastante. Le dejé las bolsas en el rellano y me fui sin despedirme. No quise entrar en detalles ni mostrar debilidad. Me bastaba con saber que pronto Marta vería esas bolsas ahí, sin una nota, sin una palabra, como testimonio claro de que no tenía vuelta atrás. El siguiente paso no fue impulsivo, pero tampoco fue planeado con demasiada frialdad. Fue natural. Esa misma tarde busqué al director del instituto donde trabajaba Marta y Álvaro. No lo conocía en persona, pero sabía que era un tipo serio, muy centrado en la imagen del centro. No pedí una cita formal. Solo fui hasta el instituto y esperé a la hora en que sabía que no habría alumnos, después del almuerzo. Cuando lo vi salir al patio, me acerqué y le dije quién era. Me saludó con cortesía, sin saber lo que venía. Le pedí 5 minutos. Le dije que lo que iba a contarle no tenía intención de dañar la institución, pero que él tenía derecho a saberlo. Le mostré una de las fotos. Solo una. En ella se veía a Marta y Álvaro besándose junto al portal del hotel. No era un beso ambiguo ni un saludo. Era una imagen imposible de malinterpretar. Le expliqué que sabía que ambos eran profesores del centro y que mantenían esa relación durante el horario laboral, y que al menos 2 veces por semana se ausentaban con excusas para encontrarse. Le dije que no me interesaba el escándalo, pero que tampoco pensaba quedarme callado mientras los dos jugaban a la pareja perfecta frente a adolescentes. El director no dijo mucho. Miró la foto en silencio, me preguntó si tenía más pruebas, le dije que sí pero que no era necesario mostrarlas. Se comprometió a revisar el asunto. Le agradecí su tiempo y me fui. No me importaba si lo sancionaban o no. Lo que me importaba era que ahora sabían que estaban expuestos. Que no eran intocables. Que ya no podían esconderse como si fueran adolescentes en celo con vidas ajenas como escudo. Marta no me escribió ese día. Supuse que ya sabía que algo se estaba moviendo. Al día siguiente me llegó un mensaje más largo, no entiendo por qué haces esto. Yo no te hice daño con intención. Solo necesitaba encontrarme y tú has decidido castigarme como si fuera una criminal. Lo leí varias veces. No respondí. No porque no tuviera ganas, sino porque me parecía tan ridículo ese intento de ponerse como víctima que no merecía ni un segundo de esfuerzo. Esa semana fue extraña. Algunos amigos que teníamos en común empezaron a escribirme. Me preguntaban si estaba todo bien. Marta había empezado a contar su versión, intentando suavizar la historia. Hablaba de crisis, de distancia emocional, de momentos difíciles. Nunca mencionaba al otro tipo.
Yo me limité a contestar lo justo. No quería montar una novela, pero tampoco pensaba quedarme callado si me acusaban de haber provocado la separación. Así que cuando un amigo común me preguntó directamente si Marta me había sido infiel, le dije la verdad sin rodeos. Lo noté incómodo. Me dijo que no esperaba algo tan grave. Le respondí que yo tampoco. Después de eso, nadie más me preguntó. La última parte de esa venganza fue más simple, pero más personal. Cambié la cerradura de casa y avisé al casero. Le dije que, por motivos personales, Marta ya no vivía allí y que a partir de ese momento todo lo relacionado con el piso debía pasar solo por mí. También quité su nombre de los buzones, de los pedidos online, de las suscripciones. Era mi forma de terminar el proceso. No me interesaba si dolía o no. Quería dejar claro que su lugar en mi vida ya no existía. Cuando por fin volvió a escribirme para pedirme que habláramos en persona, le respondí con un solo mensaje: no tengo nada que decirte que no te haya demostrado ya. No me respondió. Y ese silencio fue el más sincero de todos los que me dio. Pasaron 5 días desde el último mensaje de Marta. No hubo más intentos de contacto, ni llamadas, ni visitas a casa, ni correos. Yo no hice nada por buscarla tampoco, y aunque al principio me despertaba cada mañana esperando alguna reacción de su parte, al final empecé a acostumbrarme a ese silencio. Me costaba admitirlo, pero esa rutina de no tener que fingir, de no tener que verla entrar en casa y preguntarme con qué cara me iba a mirar, me traía una calma rara. No era paz, porque seguía sintiendo rabia, decepción y un hueco que no sabía cómo llenar, pero al menos era un tipo de estabilidad que no dependía de sus mentiras. El sábado por la mañana recibí un mensaje de su hermana pequeña, Clara, con la que siempre me llevé bien. Me decía que Marta quería hablar conmigo en persona, que no iba a insistir si yo no quería, pero que no estaba bien, que llevaba días sin dormir y que necesitaba cerrar las cosas de forma adulta. No le respondí de inmediato, pero esa tarde, mientras comía solo y miraba la silla vacía frente a mí, pensé que quizá no se trataba de darle otra oportunidad, sino de terminar todo de forma directa, sin dejar cosas pendientes. No quería cargar con una historia a medio acabar, ni andar especulando el resto de mi vida con lo que ella pensaba o sentía. Así que le escribí yo, mañana a las 6, en el parque de al lado del centro de salud. No en casa. Me respondió al minuto. Gracias. Allí estaré. Llegué puntual. Me senté en un banco, mirando a la fuente. Era un lugar neutro, sin recuerdos compartidos. Quería que fuera así, sin ese fondo emocional que nos podía arrastrar a volver al punto cero. A los 10 minutos apareció ella, sin maquillaje, con ropa sencilla, el pelo atado. Se sentó a unos pasos, no muy cerca. Nos miramos sin decir nada durante un rato. Parecía más delgada. Más cansada. Pero no le dije nada de eso. No me interesaba cómo estaba físicamente. Me interesaba cerrar el capítulo. Fue ella quien habló primero. Me dijo que no esperaba que todo se rompiera tan rápido, que pensaba que con el tiempo podríamos hablar mejor y encontrar una forma de entendernos. Le pregunté si eso significaba que esperaba que olvidara lo que hizo, o que aceptara que a veces la gente se acuesta con otros y no pasa nada. Me miró con cara triste, y dijo que no, que sabía que lo que había hecho era grave, que no estaba justificando nada, pero que necesitaba que yo supiera que no lo hizo por odio, ni por venganza, ni por aburrimiento, sino porque se sentía sola desde hace tiempo. Le respondí que la soledad no justifica la traición, que todos en algún momento nos sentimos solos y no por eso rompemos el compromiso con quien vive contigo. Le dije que, si de verdad se sentía tan desconectada, podría haberlo dicho antes. Pero no lo hizo, y prefirió vivir una doble vida mientras yo seguía confiando como un idiota. Ella intentó explicarse de nuevo, repitiendo lo que ya había dicho aquella noche en casa.
Que se sintió escuchada, comprendida, que todo empezó como una amistad y que luego se descontroló. Le pregunté si seguía viéndose con Álvaro. Me dijo que no. Que después de que se enteró el director, él había tomado licencia y que desde entonces no habían hablado. Dijo que todo colapsó, que se quedó sin pareja, sin casa y con su reputación por los suelos. Me quedé mirándola sin emoción. Le dije que las consecuencias no me daban alegría, pero que tampoco me generaban lástima. Lo que pasó fue su elección, y con cada elección vienen consecuencias. Marta me preguntó si creía que algún día podría perdonarla. Le respondí que tal vez, pero que eso no significaba que quisiera volver con ella, ni tener una relación cordial, ni verla cada fin de semana para tomar café como si nada hubiera pasado. Le dije que no podía hablar de perdón mientras seguía sintiendo que todo lo que vivimos juntos se había manchado. No se puede perdonar algo así sin que cambie lo que uno siente por dentro. Y que por más que una parte de mí todavía la recordara como mi mujer, otra parte mucho más grande la veía como alguien completamente desconocido. Ella bajó la mirada. Me dijo que entendía, que no iba a insistir, que lo único que quería era pedir perdón por lo que hizo y asumir lo que viniera después. Le dije que no necesitaba que se humillara ni que me pidiera nada más. Lo único que necesitaba era claridad. Por eso le pregunté si durante todo ese tiempo sintió que me seguía queriendo. Tardó en contestar. Finalmente dijo, te tenía cariño, mucho. Pero no era amor como antes. Me dolió, pero agradecí que por fin dijera algo sin disfrazarlo. Le dije que entonces lo justo era terminar esto con dignidad, sin intentar salvar lo insalvable. Que no había vuelta atrás. Que no había futuro. Que cada uno debía empezar su vida por separado. Ella preguntó si yo tenía pensado rehacer mi vida pronto, si había alguien. Le respondí que no estaba pensando en eso. Que lo único que quería era recuperar mi estabilidad. Que quería estar bien conmigo mismo antes de compartir mi tiempo con otra persona. Me miró con algo parecido a vergüenza. Dijo que yo siempre había sido mejor persona que ella, que si ella hubiera sido la traicionada, probablemente habría reaccionado con más odio, con más violencia. Le respondí que no era cuestión de bondad, que simplemente no quería cargar con más basura emocional de la que ya llevaba encima. La conversación duró más de 1 hora. Hablamos de cosas prácticas. Del divorcio, de los trámites, del coche que todavía estaba a nombre de los dos, de las cuentas compartidas. Acordamos dividir todo de forma justa. Sin abogados innecesarios. Solo lo imprescindible. Le pedí que no intentara arrastrar a mis padres ni a los amigos en común a tomar partido, que no los usara para limpiar su imagen ni para manipular el relato. Me prometió que no lo haría. No sé si le creo, pero al menos esa promesa era algo que podía exigirle si llegaba el caso. Antes de levantarse, me miró una última vez y me dijo, sigo sin saber en qué momento te dejé de querer. Le dije que a veces el amor no desaparece de golpe, sino que se va apagando cuando uno empieza a guardar cosas, a esconder verdades, a dejar de mirar al otro como un compañero y empieza a verlo como una carga. Que eso había pasado entre nosotros, y que aunque me costara aceptarlo, también yo había contribuido con mis silencios y mi confianza ciega. Pero que la diferencia era que yo nunca dejé de apostar por ella, mientras que ella sí decidió jugar por su cuenta. Se fue sin abrazos, sin besos, sin contacto físico. Solo un adiós con la cabeza, una despedida seca, pero sincera. Me quedé sentado en el mismo banco hasta que el sol empezó a bajar. No lloré. No me sentí libre. Tampoco feliz. Solo supe que la historia había terminado. Y que lo que venía después iba a depender exclusivamente de mí. Volver a casa después de aquella conversación en el parque no fue como me lo había imaginado. No sentí alivio ni una carga que se soltara del cuerpo. Tampoco sentí culpa.
Era otra cosa, más parecida a una especie de calma artificial, como si el cuerpo se diera cuenta de que ya no había más que pelear. Entré, dejé las llaves en la mesa, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer con el resto del día. Todo estaba en su sitio, pero ya no parecía mi casa. Era un lugar en pausa, un espacio que solo servía para dormir, comer y esperar. Pensé en salir, en llamar a alguien, en poner una serie, pero nada me apetecía. Así que simplemente me acosté con ropa, apagué la luz y me quedé tumbado sin cerrar los ojos. Durante los siguientes días traté de establecer una rutina. Me levantaba temprano, salía a correr aunque nunca me había gustado, volvía, me duchaba, desayunaba, y me iba al trabajo como si nada. Fingía bien, respondía correos, atendía llamadas, entregaba informes. Si alguien notaba algo, no me lo decía. En el fondo sabía que muchos sabían o sospechaban lo que había pasado, pero nadie quería meterse. Y yo tampoco quería contar nada. Ya no necesitaba explicar ni defenderme. No sentía vergüenza, solo una desconexión total con todo. Hacía las cosas porque había que hacerlas, porque la vida seguía, pero en automático. El problema era que, aunque ella ya no estaba, su sombra seguía presente en cada parte de mi día. Un viernes, después del trabajo, decidí llamar a mi hermano mayor. No hablábamos desde hacía semanas, y sabía que él no era de preguntar si no se lo pedías. Quedamos para tomar una caña en un bar cerca de su casa. Cuando me vio, me saludó como siempre, sin exageraciones, y después de un par de sorbos, me soltó, ya me lo contó Clara. No hice ningún gesto. Solo asentí. Él no dijo nada más durante un rato. Me dejó hablar. Le conté todo, sin adornos. Desde cómo la vi salir del hotel hasta la última conversación en el parque. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró y dijo, lo peor no es que te haya engañado. Lo peor es que tú pensabas que no te iba a pasar a ti. Tenía razón. Siempre pensé que si había algo que no me podía tocar era eso, que esas cosas les pasaban a otros, a los que no sabían cuidar su casa, a los que eran distantes o fríos. Y sin embargo, ahí estaba, repasando mi historia como una más entre tantas. Esa noche me emborraché. No de forma escandalosa, pero lo suficiente como para soltar cosas que nunca había dicho. Le conté a mi hermano que lo que más me dolía no era la infidelidad en sí, sino la forma. El detalle. La planificación. La doble vida tan bien armada. Le dije que me sentí un estúpido, que cada gesto de ella ahora parecía falso, cada beso una burla. Me escuchó sin dar consejos, sin frases hechas, sin decirme que iba a estar mejor. Solo me pagó otra ronda y me dijo que me quedara en su casa si no quería volver solo. Dormí en su sofá, y al día siguiente me levanté con la cabeza doliendo, pero con la sensación de haber dejado algo atrás. A la semana siguiente empecé a cambiar cosas. Quité las fotos del salón, vendí algunos muebles, redecoré un poco el dormitorio. No porque me molestara verla, sino porque necesitaba apropiarme del espacio otra vez. Compré una cafetera nueva, cambié las cortinas, tiré la alfombra del pasillo. Nada caro, nada exagerado, solo pequeños movimientos para recordarme que ese era mi lugar ahora, solo mío. También empecé a comer mejor, a organizarme mejor con el trabajo, incluso me apunté a un curso online sobre logística avanzada que llevaba tiempo posponiendo. No porque quisiera reinventarme de golpe, sino porque ya no tenía a nadie que me condicionara las tardes ni los fines de semana. Con el tiempo me di cuenta de que lo que más me había costado no era asumir que Marta me había engañado, sino aceptar que una relación de tantos años podía terminar sin dramatismo. Que no había un cierre épico, ni un enfrentamiento final, ni una escena de perdón o reconciliación. Solo una secuencia de días donde uno se va despegando de a poco hasta que ya no queda nada que decir. Eso fue lo que más me tocó.
Porque al menos si se hubiese ido gritando o llorando, si hubiera intentado volver con lágrimas o amenazas, yo podría haber sentido que significaba algo. Pero no. Se fue como se va alguien que ya había tomado la decisión mucho antes de confesarlo. Un día, sin buscarlo, me crucé con Álvaro en la calle. Fue en una zona del centro, cerca de una librería. Iba solo, con un portátil colgado del hombro. Me vio, se detuvo. Nos quedamos mirando unos segundos. No dijo nada. Yo tampoco. No necesitaba escuchar sus excusas ni sus justificaciones. Él sabía lo que había hecho, y yo sabía que nunca iba a disculparse de forma sincera. Solo me miró con cara de incomodidad y siguió caminando. Yo también. No me tembló la mano, no sentí ganas de golpearlo, solo pensé en cuánto tiempo de mi vida había perdido por culpa de dos personas que se creyeron más listos que los demás. Fue ahí cuando supe que estaba avanzando, porque ya no sentía odio, solo desinterés absoluto. Pasaron 3 meses desde la última conversación con Marta hasta que volvimos a hablar. Me escribió para decir que había firmado los papeles del divorcio, que ya estaba todo en orden y que esperaba que pudiera rehacer mi vida pronto. Me limité a agradecerle la gestión. No pregunté cómo estaba ni dónde vivía. No me interesaba. Y ella no volvió a escribir. No hubo más contacto. No la volví a ver. No supe si seguía con Álvaro, si estaba sola, si trabajaba en otro centro. La bloqueé de todas partes, no por despecho, sino porque necesitaba cortar todo vínculo. No quería volver a verla en redes con sonrisas falsas ni saber si estaba con otra persona. Quería vivir sin esa presencia constante. Hoy, meses después de todo, no puedo decir que estoy feliz ni que lo superé del todo. Pero ya no duele como antes. Ya no repaso mentalmente los momentos ni me pregunto qué habría pasado si todo hubiera sido distinto. Me levanto, voy al trabajo, veo a mis amigos, hablo con mi hermano, salgo los fines de semana, y de vez en cuando pienso que quizá más adelante conoceré a alguien que no me haga sentir como un complemento. Pero no tengo prisa. Me conformo con no tener que fingir, con poder mirar a cualquiera a los ojos sin sentirme humillado, con saber que no permití que una traición me arrastrara a convertirme en alguien que no soy. No volví a pasar por la calle de aquel hotel. No me interesa. Ya no necesito recordar nada de eso. Porque no tengo nada que recuperar de ese lugar. Porque todo lo que vino de esa parte de mi vida ya no me pertenece. Y eso, por fin, me alcanza para seguir.